dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Que el Señor bendiga su palabra. Qué alegría ha sido estar con vosotros este fin de semana. Hemos estado orando mucho por vosotros, y entonces ayer, al venir y conocer a tantos de vosotros, y también esta mañana, qué privilegio, qué fantástico ha sido poder ir adorando al Señor juntos, de distintas partes, de distintas zonas, con distintas culturas, ir adorando al Señor, el Rey de la Gracia. Y lo que me gustaría hacer con vosotros esta mañana es estudiar un poco esta porción que vuestro pastor ha leído e intentar sacar cosas que quizás podrán ayudar. Después de haber estado hablando Josué durante un rato, entonces él hizo un reto tremendo al pueblo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, lo que me gustaría hacer esta mañana es subrayar una frase. La gracia de Dios, obrando en nuestras vidas, nos lleva a la adoración. Vamos a repetirlo. Y ojalá que después de nuestra meditación esta mañana podamos recordarlo. No voy a hacer un examen de todos para que todos lo repitan, pero sí me gustaría que pudiéramos ir aprendiéndolo. Podemos repetirlo juntos ahora.
la gracia de Dios obrando en nuestra vida nos lleva a la adoración. Sí, esto es lo que quisiera, en un sentido, lograr que pudiéramos comprender esta mañana. Pero vamos a ir estudiando desde el primer versículo. Si tenéis vuestras Biblias a mano, o vuestros iPads o iPhone, simplemente para seguirlo, quisiera dirigir vuestra atención al primer versículo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. ¿Qué es lo que ocurre? Podéis recordar de que muchos años antes Dios había hablado con Abraham, precisamente en este lugar de Siquem. Y Dios le dio una serie de promesas. ¿Qué pasó después? Pues pasando los años, sus descendientes fueron a Egipto, estuvieron en Egipto unos 400 años. El Señor luego levantó a Moisés y bajo su liderazgo los liberó de Egipto, llegaron al desierto y estuvieron andando allí durante unos 40 años. Y luego Josué, el que vino después de Moisés, pudo introducir el pueblo en la tierra prometida. Y después de conquistarla, porque los pueblos allí habían sido tremendamente crueles, practicando los sacrificios humanos, incluyendo bebés. Y entonces, al final de la vida de Josué, entonces él reúne a todo el mundo, porque dice, voy a morir y voy a haceros un reto. Y eso es lo que estamos leyendo ahora en este capítulo, al final del libro de Josué. Bien. Dice que los reunió en Siquem. Estamos en Siquem. Era un lugar de mucha importancia para el pueblo de Israel. Era el lugar donde Dios había prometido mucho a Abraham. Ya en Génesis capítulo 12, el Señor le había prometido de que tendría una tierra, un hijo y también descendencia, y también a través de él vendría el Salvador del mundo. Todo esto ocurrió en el lugar de Siquem. En otras palabras, cuando Abraham llegó a Canaán, que explicaremos en un momento, en donde el primer sitio donde el Señor le apareció y habló con él, entonces el Señor dio estas promesas y allí Abraham levantó un altar de gratitud al Señor y de compromiso con él. Y por lo tanto Josué los reúne aquí en este sitio donde había tenido tanta importancia en la vida del pueblo. No obstante, a pesar de la importancia de aquel sitio, lo más importante es lo que encontramos al final de este versículo. Dice, reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, y dice, y se presentaron delante de Dios. Esta es la parte importante. El sitio tenía su importancia. Les podía hacer recordar las promesas del Señor, donde el Señor había hablado con ellos. Pero lo más importante no es el sitio, sino el hecho de que están delante de Dios. Y podéis ver por dónde van los tiros, ¿no? Sitio maravilloso. Contestación a muchas oraciones y mucho esfuerzo económico por vuestra parte. No obstante, lo importante esta mañana no es este sitio, sino el hecho de que estamos delante de Dios. Y es por esta razón que hemos podido estar adorándole, porque estamos delante de Él. No es una reunión de vecinos, sino es un culto en que estamos rindiendo nuestro homenaje y nuestra rendición a Dios. Entonces, este sitio, como tantas otras iglesias, tiene mucho significado para nosotros. Es una ayuda enorme en nuestro ministerio, pero lo importante es que estamos delante de Dios, el Dios santo, tal como Josué iba a mencionar en un momento. Pero en segundo lugar, no solamente estamos en Siquem y que estamos delante del Señor, y ojalá que siempre podamos tener esto tan presente, estamos delante del Señor, el creador del mundo, tu creador, tu juez, tu salvador. Pero notamos en versículo 2 la sorprendente gracia de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Eterno, Dios de Israel,
vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río Éufrates, o sea, donde está Babilonia o Irak hoy. Esto es Tare, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses ajenos. A veces tenemos unas ideas equivocadas cuando estamos leyendo la Biblia y podemos ir pensando en Abraham como el gran padre de la fe, el amigo de Dios. Sí, padre de la fe, amigo de Dios. Pero no fue siempre así, sino, según este versículo, había sido idólatra. Él había servido a otros dioses. Él había sido pagano como todos los demás. No obstante, Dios tomó la iniciativa y dice, y que lo sacó de allí, sacó al pagano Abraham del pozo del pecado, pozo de tanta ignorancia, como ha hecho con tantos de nosotros aquí esta mañana, sin merecerlo. Dios tomó la iniciativa. Llegó un momento en que tantos de nosotros, y los que se van a bautizar esta mañana, llegó el momento en que el Espíritu Santo, en su infinita gracia, quitó la venda de nuestros ojos y pudimos ver nuestra condición perdida delante del Señor. Y nos dio fe para que podíamos responder positivamente a su llamada. Pero notamos, Dios tomó la iniciativa. Y es por esta razón que tenemos un corazón tan agradecido al Señor y una devoción constante por todo lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Pero notamos el ritmo gradual de Dios. Dice en el versículo 3, yo tomé a vuestro Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Un momento, cuando empezamos a leer y aumenté su descendencia, pensaríamos, pues sí, tendría muchos hijos y muchas hijas y... No. Aumenté su descendencia por uno. Y esto después de cierto tiempo. Leemos en Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5. Escuchad con cuidado. Fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. 75 años. Capítulo 17, versículo 1. Escucha. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Había pasado 24 años después de aquella promesa del Señor. Capítulo 17, versículo 17 de Génesis. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Y qué pasó? Génesis 21, versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ahora, vamos a ver lo que está ocurriendo. Dios le prometió cuando él tenía 75 años que le va a dar descendencia. Después de 25 años tiene un hijo. Entonces, Isaac nace, crece, llega el momento en que se casa y ellos mismos, Isaac y Rebeca, tuvieron que esperar 20 años antes de tener Jacob y Esaú. En otras palabras, 25 años más otros 20 años como mínimo y otros 20 años antes de que Abraham tenía 2 nietos. Señor, qué despacio obras. Parece que Dios no tiene prisa.
te incomoda ante el ritmo de la fidelidad de Dios? Quizás has orado, has implorado, Señor, quiero que esta persona en mi familia que se convierte, que se cambie. Quizás has estado orando por unos meses o unos años. O quizás hay una situación en tu trabajo y has estado implorando al Señor, Señor, hombre, mi jefe, cámbiale. ¿Te incomoda el ritmo de la obra de Dios en tu vida? Te hago otra pregunta. ¿Quieres ser un roble o una seta? No tarda mucho en crecer una seta. Un roble necesita más tiempo. Ojalá que podamos llegar al punto de decir, Señor, aunque tú obras en maneras que yo no entiendo muy bien, confío en ti y que tu horario es perfecto. Pero quisiera subrayar otra cosa. En el versículo 4 vemos los caminos misteriosos de Dios. Dice el versículo 4, a Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú, que no era de la línea del pacto de Dios con su pueblo, a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero a Jacob, que era la línea por medio del cual años más tarde vendría el Señor Jesucristo como ser humano, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Un momento. Aquel que realmente no adoraba al Señor, el Señor les bendice y le dé el monte de Seir para poseer. Y a aquella familia que iba a ser familia de bendición para todo el pueblo, descendieron a Egipto, donde estuvieron esclavos durante muchos años. Y después de 400 años, no empezaron con esclavos, al principio todo iba bien, pero luego hubo un cambio de rey. Pero entonces, 400 años más tarde salieron de allí. ¿Por qué Dios permite a su pueblo experimentar la esclavitud y a otros tener su recompensa? ¿Por qué Dios permite injusticias para su pueblo y a otros que rechazan al Señor parece que todo va bien? Permítame dirigiros la atención a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que es el gran capítulo del ejemplo de fe, de hombres y mujeres de fe. Versículo 32 dice así, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Oh! Esto es lo que el Señor da a los que creen en Él, ¿verdad? Este sí es un ejemplo de la vida victoriosa. Pero el Espíritu Santo guió al escritor a seguir, diciendo, hablando de otros que tenían fe en el Señor, a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esto es lo que Dios hace para los que creen en Él también. Es que esta parte también
es parte de la vida cristiana. Y en Josué capítulo 24 encontramos un misterio que tenemos que ver con la historia completa. Vamos a leer Salmo 30, los versículos 4 y 5. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque su favor dura toda la vida. Su favor dura toda la vida. Hay momentos en que no entendemos nada lo que Dios hace. No hemos estado cantando, aunque la tierra temble, tenemos que cantar. Conozco pocos de vosotros. Espero que podamos ir conociéndonos más. Pero no sé si estás pasando por un tiempo de gran prueba. Tiempo en que dices, Señor, yo no entiendo nada. No entiendo nada de lo que estás permitiendo en mi vida. Vamos a notar de que solamente sabemos una parte de la historia. Una primera parte. Y todo esto debe llevarnos a adorar a Dios. ¿Y por qué digo eso? Es porque no esconde para nosotros el hecho de misterio en sus caminos. Antes de iniciar el culto, estaba admirando los distintos anuncios que pasaba. Por fe vivimos. Por fe. Y esto significa que a veces no entendemos nada, no vemos nada. Estamos navegando en la oscuridad. Pero no es tan bueno saber de que el Señor, que es fiel, está al lado nuestro, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. ¿Y cómo es que podemos cantar? Es porque aunque haya unas cosas que no entendemos, hay otras cosas que sí entendemos. Unas cosas que sí sabemos ciencia cierta. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Como un hecho histórico comprobable, allí tenemos un fundamento. Aunque hay otras cosas que no entendemos muy bien, ahí tenemos algo sólido debajo de nuestros pies. Hay unas palabras en el Evangelio según San Mateo que de verdad me ayudan mucho en mi vida cristiana. Mateo 28, versículo 17. Está hablando del momento en que Jesús se presentó en Galilea delante de más de 500 personas después de su resurrección. Y escuchemos lo que dice. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y algunos dudaron. Estoy tan contento que el Señor guió a Mateo a escribir esto. ¿Por qué? Mira, si Mateo tenía el propósito de engañarnos, si el Espíritu Santo quería decir, mira, voy a escribir unos detalles en cuanto a la resurrección de Cristo, de tal forma de que entonces nunca vas a olvidar y que nunca vas a tener ninguna duda. Bien, efectivamente, al ir leyendo los 4 evangelios y también lo que Pablo y Pedro ha escrito, tenemos fundamento claro. Pero es que no estaba simplemente dándonos hechos, sino también explicaban cómo algunas personas en medio de todo tenían sus problemas. Y si el Espíritu Santo es tan fiel en explicar los problemas de otros, aún a un seguidor de Cristo, entonces me da a entender de que no está intentando de alimentarme de tonterías teológicas y nada más. No es eso. Está dándome fundamento para que yo pueda saber de que algunas personas allí no eran simplemente personas que tragaban todo lo que se decía, sino querían investigar. Y esto es lo que ocurrió el mismo primer día de resurrección y los otros días. Dios es tan bueno que no esconde el hecho de que
en el mundo tendréis aflicción. No dice, al venir a Cristo todo va bien. No, lo que hemos leído en Hebreos. Algunos que creían en el Señor evitaron filo de espada. Y otros que creían en el Señor fueron muertos, filo de espada. Hay misterio, pero esta es la gran oportunidad de mostrar fe en el Señor. Cuando todas las cosas van fabulosamente bien, fe, en un sentido no hace falta. Es cuando estamos diciendo, Señor, no entiendo nada, de que entonces nuestra fe puede ir creciendo. Bien, los versículos siguientes vemos el poder manifiesto de Dios, como el Señor los rescató de Egipto, conquista de la tierra de este de Jordán y oeste del Jordán, como el Señor iba obrando en su vida. Todo resumido en la frase de Jonás, salvación es del Señor. Encontramos una frase en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Escuchemos. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Permíteme explicar esto. En el tiempo de Palestina, el tiempo de Pablo y los demás, no tenían los bancos como tenemos hoy, tenían otro estilo de banco, pero no los bancos que tenemos hoy. Y por lo tanto, si una persona tenía una serie de joyas, no podía llevarlo a un banco para preservarlos. Lo que hacían era encontrar un vaso de barro sin ningún valor y allí escondían sus joyas. Entonces lo ponían en alguna parte de la casa. La idea es que entonces si un ladrón entra, buscará joyas, pero en cualquier parte, no en un vaso roto allí. Esto es lo que Pablo está diciendo. Tenemos dentro de estos vasos de barro, medio rotas, algunas más que otras, y dice que tenemos un tesoro del Evangelio, el tesoro del Trino Dios en nosotros. Y entonces dice de que todo esto es por su gracia. Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, el creyente puede decir, el poder del Señor está manifestado en mi vida. Volvemos a aquella frase original. La gracia de Dios, obrando en nuestras vidas, nos lleva a una conclusión lógica. Nos lleva a la gozosa adoración. En los versículos 9 al 10 encontramos la protección fiel de Dios. Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, pero Balaam fue retenido por la mano de Dios. Y según lo que nos dice en el hebreo, que él os bendecía repetidamente. O sea, Balaam quiso maldecir al pueblo y Dios no le permitía. Solamente le permitía ir bendiciendo repetidamente. Peligros visibles y no visibles. Dios ha estado protegiéndote. Y hermanos, el Señor seguirá protegiéndoos. ¿Podéis recordar lo que ocurrió con Jesús después de su bautismo? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Os cuento un cuento, pero es verdad. Hace años en mi iglesia bauticé a una persona y le dije, acuérdate lo que ocurrió con Jesús. Después de su bautismo fue llevado por el Espíritu y entonces fue tentado durante 40 días. Entonces dije, ten cuidado durante esta semana, porque puede ser que Satanás quisiera zarandearte. Entonces, gracias, Eduardo, por el aviso. El domingo siguiente le vi y entonces me dijo, Eduardo, lo siento, no tienes razón. Esta semana ha sido una semana fabulosa. Ay, bueno, muy bien, pero el aviso sigue.
Segunda semana, Eduardo, lo siento, esta ha sido una semana como si estuviera viviendo en el cielo. Fabuloso, ten por cierto lo que ocurre. Tercera semana, Eduardo, tenías toda la razón. Esta semana ha sido la semana peor de toda mi vida. En mi familia, con mis hijos, en el trabajo, ha sido terrible. Pero Cristo me ha sostenido. Este va para vosotros también. Y va para todos nosotros. Porque podemos volver a mirarle la frase inicial, la gracia de Dios, obrando en nuestra vida en una forma constante, nos lleva en una forma lógica a la adoración. Señor, gracias porque estás protegiéndome de los peligros vistos y no vistos. En los versículos 7 y 11 vemos la provisión continua de Dios en la vida del pueblo. Estuvisteis muchos días en el desierto, sí, muchos días, 40 años. No obstante, el Señor en aquel tiempo de necesidad, el Señor les daba todo lo que necesitaban. Y al llegar a la tierra prometida, versículo 11, también había provisión abundante, porque aunque no habían buscado, aunque eran débiles, no obstante, el Señor les había dado todo lo que necesitaban. Por lo tanto, recordando Josué capítulo 24, el versículo 13, fijaos en las primeras 3 palabras. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces, en otras palabras, el Señor está diciendo, todo lo conseguido no es gracias a vosotros. Yo os di. Y no podemos decir lo mismo. Paz con Dios es un regalo suyo. ¿No lo has logrado tú? No es que por medio de tu inteligencia has dicho, sí, ahora entiendo mi situación. No, yo os di. Dios ha tomado la iniciativa. Y por lo tanto, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. En otras palabras, Pablo llega al momento de decir, todo esto gracias a lo que el Señor ha hecho, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está poniendo signos de exclamación después de esto. ¿Cómo es que el Rey de Gracia me podría amar tanto? De que entonces se entregó a sí mismo, no por el mundo entero, sino por mí. Y entonces Josué, después de haber hecho este repaso de la historia, los lleva a la exigencia de un compromiso. Si Dios ha hecho todo eso, ¿qué vais a hacer vosotros? Y le damos esta frase tan tremenda. Versículo 15. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis, sea a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. A veces hemos entendido este texto mal. Hemos entendido de que Josué está diciendo, ¿vais a servir a algún dios? ¿Vais a servir a los dioses paganos o vais a servir al Señor? Pero Josué no dice eso. Miradlo con cuidado. Él está poniendo delante de ellos una opción de adorar los dioses de vuestros antepasados, o sea, los de Mesopotamia, o sea, los de la tierra de donde había salido
a Abraham? ¿Vais a adorar aquellos dioses antiguos o vais a adorar los dioses modernos, los dioses contemporáneos en la tierra donde estáis, tierra de los amorreos? Entonces dije, pero en cuanto a mí, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces, vamos a fijarnos en esto. Presente delante de ellos el reto. ¿Vais a servir los dioses tradicionales o vais a servir los dioses contemporáneos? Los dioses tradicionales de vuestros padres, vuestros abuelos, de la religión, o vais a servir a los dioses modernos, la fama, pornografía, tener un buen empleo, un buen coche, buena casa, respeto de los demás. ¿Dónde vais a poner vuestra lealtad? ¿Los dioses antiguos o los dioses modernos? Porque dice, tenéis que tomar la decisión, uno u otro. En cuanto a mí y mi casa, vamos a servir al Señor. Obviamente Josué no está empujándoles a adorar los dioses ajenos, sino está dándoles la tremenda opción. Y también un compromiso lógico. Después de todo lo que Dios ha hecho, no podéis hacer otra cosa, sino decidir a servir al Señor. Realmente este es una especie de resumen del libro de Romanos. Romanos capítulos 1 al 11 está hablando de toda la misericordia de Dios. Como Dios ha manifestado su poder y su dignidad y su santidad, capítulos 1 al 11. Capítulo 12. Entonces la cuestión es, sobre la base de todo eso, ¿qué vais a hacer? Os ruego por las misericordias de Dios, que hemos estado considerando capítulos 1 al 11, que os entregáis cuerpo entero al Señor. Un compromiso lógico. Otra traducción pone los Romanos capítulo 12 así. Por lo tanto, amados hermanos, os ruego que entreguéis vuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de vosotros. Que sea un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, eso no vale para nada. Un sacrificio vivo, en otras palabras, dándole a Él toda tu vida, un sacrificio vivo y santo. ¿Y por qué y santo? Porque Dios es santo. No podemos venir delante de su presencia en cualquier forma. Que presentéis vuestros cuerpos, vuestra vida, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarle. Versículo 2. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejáis que Dios os transforme en personas nuevas, al cambiaros la manera de pensar. Pablo y Josué dice un compromiso lógico sobre la base de todo lo que Dios ha hecho en vuestras vidas, entregaos al Señor. Pero esta entrega es una entrega total, una entrega exclusiva. Tu lógico acto de adoración. Realmente en estos dos versículos, 14 y 15, la palabra servir sale 7 veces y en todo el capítulo 18 veces. Esclavos para siempre. De los dioses tradicionales o modernos. O esclavos de tu Salvador. Pero notamos, todo o nada. Josué hace este reto. Yo y mi casa. O sea, Josué
estaba dando a entender de que como jefe de su casa, como diríamos el sacerdote de su casa, tenía la responsabilidad de ir educando a sus hijos, ir mostrándoles el camino, como ocurre con todos los padres y como iremos escuchando esta tarde. Es entregarnos por completo al Señor. Un compromiso lógico y también exclusivo. Estuve estudiando en la Universidad de Barcelona hace unos cuantos años toda la cuestión de ciencias de la información, sección de publicidad, donde estaba enseñando a los estudiantes de comunicar publicidad para que la gente sea fieles a una marca o marcas. Y este es el objetivo de un publicitario, de animar a la gente a ser fieles a una marca. Pero obviamente fieles a una marca es temporal, durante unos años. Pero el mensaje del Evangelio no es eso. No es fidelidad a una marca durante un tiempo, sino es para siempre. Los 5 que os vais a bautizaros, estáis proclamando los 4 vientos. Sigo al Señor desde hace tiempo, para siempre. Y este es el reto de Cristo a todo el mundo. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues no puedes. No puedes ser discípulo de Jesucristo si no estamos dispuestos a tomar su cruz cada día y seguirle. No podemos ser discípulos de Jesucristo si no reconocemos que Él es santo y que por lo tanto exige santidad en nuestra vida. Es por esta razón que Josué, cuando la gente respondía, sí, nosotros también vamos a servir al Señor, él dijo, no podéis, porque Dios es santo y que no va a tolerar pecado en vuestras vidas. Lo mismo ocurre con nosotros. Contristamos al Espíritu Santo cada vez que flaqueamos y cedemos a la tentación. Pero este es el motivo por qué Él está con nosotros. Este es el motivo por qué hemos podido estar enfocando nuestra atención a Cristo esta mañana. Porque Él ha venido para estar con nosotros, para que en tiempo de cuando la tierra tiembla, no puedo hacer otra cosa, sino cantar. Cuando hay momentos en que no entiendo nada, puedo ir diciendo. Podemos ver la frase, la gracia de Dios, obrando en nuestra vida, nos lleva a la adoración. ¿Podemos decirlo todos juntos? La gracia de Dios, obrando en nuestra vida, nos lleva a la adoración. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo en el secreto de tu corazón al Señor? ¿Quieres decirle algo en silencio? El Señor oye tu oración. Quizás quieres decirle, Señor, gracias porque estoy en tu presencia. O quizás quieres decirle, Señor, gracias por haber tomado la iniciativa en mi vida. O quizás tienes que decirle, Señor, perdóname por mi falta de paciencia cuando no has obrado en el instante que he querido. O quieres decirle, Señor, haz de mí un roble. O quieres decirle, Señor, en este momento estás permitiendo cosas en mi vida que no entiendo nada. Pero quiero decirte, confío en ti. Sea lo que sea, dile algo en el secreto de tu corazón al Señor. Entonces oraré yo.
el compromiso nuestro de fidelidad a Dios es simplemente la respuesta natural, simplemente la respuesta contemporánea nuestra a su bondad abundante, histórica. Padre, gracias por habernos amado tanto. Gracias por la venida del Señor Jesucristo para salvarnos. Y gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ayudándonos día tras día a conocerte más. Por lo tanto, como una consecuencia lógica, queremos entregarnos a ti y pedir, Señor, ayúdanos a serte fieles todos los días de nuestra vida. Pero decimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor os bendiga grandemente. A Él sea la gloria.